Bienvenidos nuevamente a Luz en el Camino. Somos Carlos y Esther y después de un periodo de parón regresamos con nuevas informaciones y con la intención de poder aportar bienestar en vuestras vidas y en vuestros hogares y trabajos, porque hoy vamos a hablar de las geopatías, qué son, cómo nos afectan y qué soluciones hay, cómo pueden neutralizarse o corregirse. Esto forma parte de una serie de temas que vamos a abordar en los próximos programas, como son las ondas electromagnéticas, las ondas nocivas, microondas, las antenas de telefonía móvil. También hablaremos de los campos eléctricos, de los transformadores, de las torres de alta tensión, las cosmopatías y las impregnaciones. Todo ello nos puede llegar a enfermar gravemente y sin saberlo. Se han dado casos de niños que han enfermado de cáncer o leucemias incluso, porque tenían un cruce de geopatías en el lugar donde dormían. Y ahora ya le pregunto a Carlos que nos explique a ver qué son las geopatías. Hola amigos, hoy voy a explicaros, tratar el tema de las geopatías. Hay personas que por la mañana se levantan de la cama muy cansados, con dolores de espalda, habiendo dormido superficialmente, tal vez despertándose muy a menudo durante la noche. Y más ocasiones de las que creemos, esto se debe a la existencia de geopatías bajo nuestras camas. Hay unas radiaciones que provienen del suelo que reciben el nombre de geopatías. El nombre de geopatía no es afortunado, ya que su significado es enfermedad de la Tierra. Y precisamente no es una enfermedad, sino que son radiaciones, son ondas que surgen del suelo de forma natural. Y las podemos diferenciar de las ondas o radiaciones artificiales, que son las que están producidas por la mano del hombre. Como decía Esther, los cables eléctricos, que son las antenas, las redes de alta tensión, de media y baja tensión, los transformadores, las antenas de telefonía, los radares, el wifi, las antenas de radio y televisión y los electrodomésticos que tenemos en casa. Hay un grupo de radiaciones que el cuerpo asimila o tolera sin problemas y no le afectan. Hay una franja de radiaciones que no le afectan, pero hay otras que están por encima o por debajo de estas que sí le afectan, y en función del tiempo que esté expuesto a ellas y de la potencia que tengan esas radiaciones pueden causar problemas en la persona. Simplemente alteraciones, molestias simplemente, o enfermedades o incluso cáncer. Las geopatías afectan de forma diferente a personas, animales y plantas. Por ejemplo, hormigueros se hallan habitualmente en zonas con una geopatía potente. A veces nubes de insectos, de moscas o mosquitos que vemos en el campo, es una zona típica de radiaciones también en esa zona. Los gatos vemos que a veces se sitúan en puntos concretos de la casa donde pasan largas horas. Esas zonas a ellos les gusta mucho absorber esas radiaciones que a ellos les llena de placer y de gusto, dándose a veces que se han resuelto esas geopatías y luego van por ahí un poco despistados y dicen: me han quitado el lugar mi lugar preferido. Los perros, en cambio, intentan evitar esos lugares. Suele suceder, por ejemplo, que los pastores a veces se fijan, cuando van a descansar, se fijan dónde se sitúa el perro y lo apartan, porque el perro escoge el mejor lugar de la zona. Los perros caseros han perdido este instinto natural y a veces pues tampoco nos podemos fiar. En cuanto a las plantas, un helecho, por ejemplo, que se halle sobre una geopatía tiende a morir. Sin embargo, las higueras o algunos cactus, cuando están en zonas así con alteraciones de geopatía o alteraciones telúricas potentes, crecen de forma más exuberante. Las radiaciones que se generan desde el suelo pueden venir de diferentes fuentes. Una sería corrientes de agua subterránea, que son
canalizaciones de ríos subterráneos, por ejemplo, o canalizaciones artificiales, puede ser tubos de conducción de agua, o, con el roce que hace en las paredes o en las rocas por donde va su cauce, eso genera una radiación que hace que emerja de ahí una energía continua que nos afecta. La existencia de fallas o roturas en el terreno. Cuando hay una zona que, por ejemplo, pasa de tierra a piedra, hay como una diferencia de potencial. Las piedras, por ejemplo, tienen una resistencia que en contacto con la tierra crean como una especie de corriente eléctrica, que eso hace que en ese punto ascienda una corriente, que sería lo que nos afectaría. Metales enterrados. A veces cuando hay una veta de mineral o incluso un metal, con un metro cúbico, con un centímetro cúbico es suficiente para que cree una diferencia con la arena que lo rodea y ahí emerja una radiación que nos afecta también. Cuevas subterráneas. Cuando hay cuevas naturales subterráneas que tienen aire enrarecido, aire ionizado, eso hace que en un punto concreto que por ejemplo tenga menor resistencia para ascender hacia la superficie, pues por ahí, por ese punto, también puede crear una energía o unas ondas, una electricidad, si le queremos llamar, que sería lo que nos afectaría. Movimiento generado por personas, aunque son radiaciones naturales, pero a veces si hemos creado un edificio muy grande en una zona, puede hacer como un hundimiento del terreno que actuaría como si fuera una falla. Cuando hay aguas estancadas o fecales en el subsuelo, eso crea reduce la vibración y de alguna manera todo lo que está a su alrededor le resta vitalidad o le quita vitalidad a las personas o al entorno que hay. Hay minerales o materiales bajo el suelo que también emiten gas radón. Y lo que ocurre es que esos materiales a veces se utilizan como material de construcción. Por ejemplo, algunos granitos o pizarra, que incluso podemos encontrar en casa, pues en la cocina o en sitios así. Algunos pueden contener gas radón que emiten algún tipo de radiación que nos podrían afectar. Bueno, Carlos, y yo quería preguntarte ahora que cómo se puede corregir o subsanar todo esto. Bueno, he explicado un poco las fuentes que hay. El problema surge cuando esas fuentes o esa zona de geopatía se halla en el lugar donde descansamos habitualmente, puede ser la cama, o donde pasamos muchas horas, que puede ser nuestro lugar habitual de trabajo. En esa zona, cuando pasamos muchas horas seguidas, es cuando, por ejemplo, uno si está con un exceso de energía, si uno es un lugar de paso, pues de una forma transeúnte no afecta, pero cuando uno pasa muchas horas seguidas, continuamente un día tras otro, al final eso va acumulándose en el cuerpo y crea los malestares. El agua tiene la facultad de disolver cosas estancadas. Cuando hacemos circular agua por algún sitio con algo ahí concentrado, pues esa agua va a ir disolviendo. Las viviendas de hoy en día eso a veces es difícil porque se economiza mucho el espacio y no permite escoger. A veces las viviendas tienen 2 habitaciones, una para la familia, otra para los hijos, y no hay posibilidad de invalidar una habitación de la casa. Yo, por mi parte, por lo que conozco, sé de unas pegatinas que se pueden pegar en los puntos donde emerge la geopatía, y lo que hace esa pegatina es compensar la energía que emerge en ese lugar para convertirla en una energía que no nos sea lesiva para nosotros, que no nos afecte de forma negativa. La transmuta, la transforma de una manera que la hace que la persona pueda asimilarla sin problemas. Esas etiquetas se colocan en los puntos críticos, en las zonas donde emerge esa energía, y así no nos afecta. Estas pegatinas las
las utilizamos, se utilizan en una terapia, se llama balance polar electromagnético, creado por el Dr. Ríos, y funciona con unos resultados fantásticos. Voy a hablar también, que afecta mucho esto, las redes energéticas que hay sobre la Tierra. Algunos las conocen como red de Harman. Lo que ocurre es que hay muchas. Existen más de 50 tipos de redes definidas por los científicos. Pasa a las más conocidas, son las redes Harman, Curry y Peire. Algunos conocen estas redes también. Cubren todo el planeta. Estas redes no crean problemas, solo que en algunos de sus puntos donde se cruzan esas líneas energéticas hay una zona de menor resistencia y por ahí la geopatía sube por esos puntos habitualmente. Hubo una persona, Ernest Harman, en 1963, que era un médico alemán, que detectó una rejilla energética que ocasionaba que los que descansaban en ciertos puntos, donde dormían ahí, podían enfermar más fácilmente. Es una red que tiene los ejes norte-sur, este-oeste y suele medir 2 metros por 2 metros y medio. Pasa que es variable, depende en qué latitud, en qué zona del planeta. Puede variar, por ejemplo, a nivel de el paralelo 41, que es el de Tarragona, mide 2 metros por 2 metros y medio, como he comentado, pero en otra zona muy inferior, en el Río de Janeiro, por ejemplo, que es el paralelo 22, serían 2,4 metros por 3,07, sería un poquitín más. Lo que ocurre es que no es fijo, eso es según el ciclo lunar, la época del año en que estemos o la constitución geológica del terreno, pueden variar ligeramente. Otra red, que es la red Curry, también se llama red 45, porque la orientación de sus ejes forman una X con la red Harman. En vez de norte-sur, van noreste-sureste y sureste-noreste. Forman una cruz que realiza como si cruzara las líneas en diagonal. Su cuadratura va entre los 4 y los 16 metros. Y depende en gran medida del lugar donde estemos. Tiene más potencia al ser de más dimensión y puede generar más patologías. Es más potente su energía, la energía que circula por ellos. Los templos y emplazamientos sagrados suelen tener en cuenta esta red para buscar los emplazamientos adecuados, para buscar centros más energéticos, para crear las iglesias o las zonas de culto. Hay otra red llamada red Peire, que se le llama red solar o red natural. Esta red es menos conocida. Tiene la misma orientación que la red Harman, norte-sur, este-oeste, con la misma dirección y la misma polaridad. Esto lo explico porque cuando hay cruces de líneas, suele ser un punto ascendente, otro descendente y así se van alternando. No siempre es así porque a veces hay zonas que no ocurre así exactamente, pero la norma general es esa. Los templos y centros sagrados aprovechan la mayoría de veces esta red también para buscar sus lugares donde colocar los templos. En las líneas que se superponen, las alteraciones de geopatía son mayores, las zonas de cruce son mayores. Esto es general para todas las líneas, las redes. Cuando en esa zona hay una alteración, una geopatía, por ejemplo una canalización de agua, a la vez hay contaminación eléctrica, por ejemplo que ha habido una torre de alta tensión cerca, el agua es buena conductora, recoge esa energía de electricidad y el agua la transmite. Cuando hay también alguna falla o hay incluso contaminantes químicos, pues todo esto se potencia, cada uno aumenta lo otro y la energía que sale por ese punto es mucho mayor. En toda la Tierra existe un flujo que estructura la energía. Lo vemos porque en el agua, cuando se cuela el agua por el agujero en nuestro lavabo, es diferente, no sé si se han fijado,
en el hemisferio norte sigue el circuito de las agujas del reloj, el sentido de las agujas del reloj, y en el hemisferio sur sigue un sentido opuesto, en sentido contrario a las agujas del reloj. Entonces, las redes que hemos hablado, la red Peiré, Curry, Harman, no son fijas, pueden moverse en función de la estación del año, como he hablado, de la estructura del terreno o de incluso el momento del año, la zona lunar, la fase lunar que estemos. Tendría una similitud parecida a la estructura de los meridianos que tenemos en el cuerpo, de que habla la medicina tradicional china, y que la acupuntura aprovecha para agudizar, para afectar sobre nosotros. Puede ocurrir que, por ejemplo, en una zona haya una iglesia en un punto muy energético, y toda la energía que se canaliza pues ahí en ese templo, todo lo que se hace allí que va bien, puede afectar la red esta, la irradia a su alrededor, afectando a todo su entorno, incluso toda la zona que esté a su alrededor se verá afectada por esta mejor vibración, esta mejor energía. Lo mismo ocurriría al contrario, claro. Puntos estrella. Puntos estrella es cuando dos o más cruces de redes diferentes, por ejemplo una red Harman y una red Curry, coinciden en un punto. Este punto se le llama punto estrella, que es donde provocan mayores alteraciones a nivel físico, fisiológico en la persona. Son puntos especialmente activos porque suman la energía de varias redes. Su intensidad aumenta en ese punto si hay aguas, fallas, contaminación química, electromagnética, como comentaba antes, o microondas, que son ondas de telefonía, o incluso memorias negativas del terreno. Si en ese terreno hubiera habido, por ejemplo, en épocas pasadas, una batalla, hubiera habido mucho dolor, mucho sufrimiento, esa energía queda impregnada en el terreno y eso afectaría a lo que emana de ahí. Cuando están libres de factores contaminantes y tienen esa zona muy buena energía, o incluso se pueden trabajar a nivel de meditación y puede convertirse en un punto ideal para situar un altar o un templo, o incluso personas que trabajan, son creativas, por ejemplo artistas o personas con algún trabajo muy creativo. Sería un lugar ideal para poder ahí desarrollar con total plenitud su trabajo y sacar el máximo provecho de su tarea. Bueno, hay también cosmopatías, ¿no? Sí, cosmopatías es diferente porque son energías naturales, pero que no emergen del suelo, sino que vienen del cosmos. Hay personas que dicen que no deja de ser una geopatía. Lo que pasa es que esa geopatía, cuando emerge hacia arriba, rebota en la atmósfera y luego vuelve a nosotros. Pasa que son muy raras de encontrar porque son menos habituales, y lo que son más peligrosas porque son más potentes, así como una geopatía cuando emerge puede afectar su centro en un radio de 5 o 10 centímetros. Cuando baja una cosmopatía puede afectar un radio entre 1,5 metros y 2. Es mucho más potentes. También hay maneras de solucionar eso, ¿no? Sí, hay soluciones. Algunas etiquetas podrían ser pegadas en el techo, pero hay unas formas, la letra Phi, en una estructura especial, en una constitución, que es poner el techo y puede evitar que eso nos afecte. De hecho, hay resultados positivos cuando nos hemos encontrado en algún caso, y se reducen mucho los efectos que tiene la energía que llega de ahí. Recientemente, en el año 1983, hubo un científico, Gil Tyson, que descubrió lo que se llama chimeneas o inversiones cosmotelúricas. Yo no dejo de pensar que posiblemente tenga que ver con cosmopatías, porque es un fenómeno diferente de lo conocido hasta ahora y que no es muy oído. Estos son como unos cilindros de energía
pueden ser diferentes dimensiones. En una zona no salen en puntos concretos, aunque sí a veces hay materiales, cosas de madera o algún tipo de material de la tierra o algo así que puede concentrar y retener esa chimenea. Hay dos flujos, uno que asciende la energía que sube del subsuelo hacia el cosmos y otro flujo de energía que viene del cosmos hacia la Tierra. Entonces no se dan los dos a la vez, sino que alternan. Cuando hay si uno se sitúa dentro de una chimenea, cuando uno percibe la energía que sube, al cabo de un rato percibe la que baja. Cuando uno siente la que sube, siente como un cosquilleo en la zona inferior de la persona. Personas sensibles que están ahí pueden percibir primero eso, luego al cabo de un rato notan como eso cesa y hay energía que viene del cosmos hacia abajo, lo sienten en la parte superior y eso se va alternando. Si silenciamos la mente lo suficiente y somos capaces de sentirlo, podemos sentir los diferentes influjos, ambos influjos al mismo tiempo. Es irregular. En una zona, en un terreno determinado, podemos encontrar muchas chimeneas. Luego en otra zona extensa no podemos encontrar ninguna. No hay una técnica definida todavía conocida para saber por qué sale y en qué lugar es. Esto se solucionaría igualmente con etiquetas para regular la energía que asciende o baja, pues, y hacerla asimilable a la que podemos percibir, a la que podemos tolerar. Cuando hablas de etiquetas, te refieres a las pegatinas que hay para corregir. Exacto, las pegatinas que colocamos nosotros. Pues primero buscamos el lugar, el punto donde emerge la geopatía, donde emerge esa energía que nos altera o nos da problemas, y en ese punto hay diferentes etiquetas para depender del tipo de energía que emerge por ahí, si son artificiales o son naturales, se colocan ahí. Entonces por ejemplo, cuando uno está en una cama y tras muchos días de estar sufriendo esas molestias, se pone la etiqueta, ves que empieza a veces inmediatamente y a veces regularmente va disminuyendo las molestias hasta que al final deja de sentirse las alteraciones. Las chimeneas, bueno, se dicen que hay varios tipos hay tres tipos. Un tipo que es se miden por bovies, que es una manera de medir la energía que sale de ahí. Hay un ciclo donde en esa zona es muy perjudicial, es considerado insalubre y no favorece la vida. Una zona intermedia, que ahí es neutra, que uno puede estar ahí y no tener problemas. Y otra zona que se considera que hay muy buena energía ahí y puede ubicarse en lugares sagrados, incluso santuarios. Pero evidentemente ni en una con una vibración ni en otra no es recomendable tener una cama ahí, porque ese alternar energías que suben, que bajan, todo eso descontrola el cuerpo y acaba sufriendo las consecuencias de esas variaciones. Bueno, no sé, ahora si Esther nos podrá comentar unos consejos prácticos para que nos puedan ayudar a un poco en consejos así de andar por casa, para que nos ayude. Pues sí, para tener un poquito como de limpieza en casa, ¿no? Energética, pues los routers, los wifis, tenerlos apagados cuando no los usemos, y especialmente por la noche. También las bases de los teléfonos inalámbricos actúan pues como el wifi, ¿no? Entonces es similar a las antenas de telefonía móvil, quiere decir que hay que tener en cuenta o apagarlos si es posible, y sobre todo ver dónde se colocan estas bases. Yo siempre digo que hemos de volver a lo antiguo, ¿no? Al teléfono de cable, que es el que menos contamina. Bueno, microondas en las cocinas usar pues el mínimo, porque ¿qué pasa? Que hacen un campo electromagnético que nos hace daño, ¿no? Es decir, no es bueno,
nos afecta a la salud y además el alimento, la proteína al calentarse se rompe. Y también el calor es radioactividad. Entonces solamente hay que esperar que el alimento se enfríe para que la radioactividad pues desaparezca. Pero bueno, saber todo esto, que lo usamos para calentar, entonces estamos pues contaminando los alimentos. Es decir, que yo ahí recomiendo pues usar los potes de siempre, ¿no? De acero inoxidable sobre todo. Digo acero inoxidable porque los utensilios de aluminio en la cocina son contaminantes. El aluminio no deja de ser un metal pesado que pasa con el calor al cocinar en ellos, pasa al alimento y lo comemos. Entonces eso se nos acumula en el cuerpo y realmente nos está contaminando, nos está enfermando. También vigilar las sartenes de teflón, pues debajo del teflón normalmente está el aluminio. Para esto pues es mejor casi usar las sartenes de cerámica o de hierro, como se tenían antiguamente. Después, por la noche, no tener al lado de la cama, a la cabecera sobre todo, ni los móviles ni un despertador eléctrico, porque realmente nos están haciendo, es decir, tiene que estar al menos alejado un metro, más de un metro, un metro y medio, porque si no estamos toda la noche recibiendo radiaciones. A ver, ¿qué más? En la cama, los enchufes de la cama, de la cabecera, hay que tener enchufada una lámpara, aunque la lámpara esté apagada, pero así canalizamos la energía eléctrica, los campos eléctricos para que no nos contaminen. Y aquí ya se lo paso a Carlos el tema este de hablar lo mínimo con los móviles, porque realmente están creando una radiación en el oído directamente y puede ser muy grave, ¿no? Entonces te dejo a ti que expliques lo de las ventanas. Bueno, el móvil en principio funciona por... las ondas de móvil son microondas que son muy variables, entonces son perjudiciales. Entonces, cuando nosotros nos acercamos el móvil mucho a la cabeza, al oído, crea un campo de calor que nos afecta, pues, tenemos el cerebro muy cerca, entonces las ondas, si pasan a través de ahí, pueden alterar. Por eso, lo que comentaba, se recomienda que cuando uno está en casa, hable con el móvil cerca de la ventana, porque así las ondas se conectan directamente con las antenas sin pasar. Lo comentaba porque cuando un móvil tiene poca cobertura, evidentemente cerca de la ventana hay más cobertura. Si está en el interior de la casa tiene menos cobertura y los móviles con menos cobertura aumentan la potencia. Por lo tanto, las radiaciones que emiten cuando hay menos cobertura son mayores. Por eso es preferible hacerlo cerca de la ventana, que ahí las ondas llegan mejor y necesitan menos potencia para poder hablar. Entonces, si tenemos que hablar por el móvil lo mínimo posible para casos necesarios, pero no para conversaciones sin trascendencia, sino cuando es necesario, sí. También por el mismo motivo, cambiar de oído regularmente, no hablar mucho rato por el mismo oído y así no aumentamos los efectos. También hay etiquetas, también hay... Sí, eso como ya hablaremos para radiaciones en otro programa y las mismas etiquetas que pueden ser para geopatías, hay otras con un dibujo distinto que sirve para las microondas, para lo mismo, para regular la energía que llega hasta nosotros, para hacerla asimilable por nuestro cuerpo y que no sea perjudicial. Entonces en el móvil hay una zona que es la batería, que emite pues, campos eléctricos, la de la antena que emite microondas, y hay varios tipos de etiquetas para colocar ahí para reducir sus efectos. Entonces, pues... hablas de la toma tierra también, sí, de los pues, enchufes. Es interesante en las casas también verificar que cuando hay enchufes con toma tierra, a veces cuando se hacen las construcciones no se va muy atento y se coloca
en vez de hundir el cable en el subsuelo, se colocan estructuras fijas de la casa, pues tuberías del gas, y lo que hace que esa energía, en vez de derivarla hacia el suelo y que se diluya, pues se reparte una electricidad electrostática por toda la casa, y ahí actúa como una jaula de alguna manera y nos afecta también. Y las camas también, Otra ¿no? cosa son las camas metálicas y de muelles, de alguna manera actúan como antena. Entonces, si depende de qué radiaciones, la cama la absorbe, la retiene, y en vez de diluirla y que se vaya, pues la tenemos toda la noche alrededor nuestro, lo que también nos afecta. Estos son 4 consejos que podemos dar así de repente, un poco para consejos de ir por casa para poder aplicar cotidianamente y un poco pues evitar esa acumulación de radiaciones que podemos recibir por muchos lados distintos, desde geopatías a las radiaciones artificiales. Electromagnéticas. Pues nada, pues por hoy ya hemos llegado al final del programa. Despedirnos hasta dentro de 15 días, que continuaremos hablando de las antenas de telefonía normalmente. Sí, posiblemente es esto, o de la sensibilidad de radiaciones que tienen muchas personas. Son hipersensibles electromagnéticamente, y bueno, pues es una cosa que hoy cada vez se da más. Es lo que le llaman enfermedades, así que como las ondas no se pueden ver y no se pueden detectar, no las vemos, pero que nos están afectando. Sí, bueno, sensibilidad múltiple creo que se llama, ¿no? Tiene que ver con hipersensibilidad múltiple, sí. Hay eléctrica, hay química, y todas van relacionadas, pero esto lo hablaremos en otra ocasión para no extendernos ahora. Y bueno, pues daros las gracias a todos por vuestra atención. Esperamos que os haya podido ser útil, que hemos dado algunos datos más técnicos o científicos, pero hemos intentado hacerlo lo máximo llano posible para que podáis entenderlo todos y entender el alcance de todo esto, y que hay solución. Exactamente, que hay solución, y se puede evitar esto, aunque no podamos mover la cama de sitio, hay soluciones. Hay tradiciones, o hay gente que ha probado con hacerlo con estructuras naturales, poner maderas debajo de la cama, poner hierro para que no, estructuras metálicas o algo así, pero con el tiempo, plantas, piedras, pero con el tiempo se demuestra que no es una cosa a largo plazo eficiente. Pero las etiquetas, a mi entender y pues bajo nuestra experiencia, tienen resultados extraordinarios. Bueno, pues gracias a todos por vuestra atención. Como decíamos, encantados de volver a estar con vosotros. Y bueno, pues muchas gracias. Nos emplazamos para dentro de 15 días. Exacto.